Imaginad por un momento una historia de envidia tan, pero tan profunda que acaba en un asesinato brutal a la sombra de un viejo olmo. Una familia totalmente rota, un cuerpo arrojado a una laguna sin fondo y una tierra que decide vengarse, quedando maldita para siempre. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los relatos más misteriosos y crudos que se han escrito jamás. Y ojo, porque esto no es el guión del último thriller psicológico de moda, que va, es una auténtica obra maestra literaria que tiene más de un siglo de antigüedad. Y todo este misterio inicial nos lleva a hacernos una pregunta fundamental. Fijaos bien, ¿qué oscuros secretos esconde realmente la tierra que pisamos todos los días? Es fascinante, ¿verdad? Pensar que el suelo bajo nuestros pies, los paisajes que vemos de camino al trabajo, podrían ser un reflejo exacto de la psique humana, como una especie de espejo gigante que nos devuelve la mirada y saca a la luz nuestras luces y nuestras sombras más inconfesables. Pues bien, todo esto se ilustra a la perfección con una frase brutal. Mucha sangre de Caín tiene la gente labradora. Esta cita tan potente va a ser el auténtico motor de nuestra exploración de hoy. Pensad en la figura bíblica de Caín, ¿vale? Ese primer asesinato motivado por la envidia más pura y primitiva. Pues esa misma envidia es la chispa que va a desatar la locura en la historia que vamos a desgranar ahora mismo. Vamos a entrar de lleno en materia. La obra de la que estamos hablando es Campos de Castilla, publicada en 1912 por el gigante de la literatura española Antonio Machado. Y bueno, que nadie se equivoque pensando que esto es solo poesía polvorienta del pasado. Para nada. Hoy vamos a diseccionar su relato más escalofriante, La tierra de Álvar González. Lo alucinante de este libro, y por lo que sigue siendo súper relevante hoy en día, es que funciona como un agudo escáner psicológico. Nos explica de forma magistral cómo funciona la mente humana, la culpa y la codicia, con una precisión que de verdad da escalofríos. Pero a ver, antes de meternos en toda la sangre y el misterio, hay un concepto clave que tenemos que entender. En el prólogo del libro, Machado nos habla de un doble espejismo existencial. Básicamente nos dice que si solo miramos hacia afuera, el mundo pierde su solidez, se esfuma. Pero si nos encerramos y solo miramos hacia adentro, somos nosotros mismos los que nos desvanecemos y todo parece un ruido extraño. Entonces, ¿qué hacemos frente a esta crisis? Pues Machado lo tiene claro. La solución es tejer sueños, inventar historias de lo humano, usar el arte supremo de contar historias para entendernos. Y justo de esa filosofía tan profunda nace nuestro oscuro relato de hoy. Sección 1. Un crimen por envidia. Bueno, pasemos a la historia. Imaginad la historia como si fuera una película. Conocemos a nuestro protagonista, Álvar González, un labrador rico, súper respetado y dueño de unas tierras increíblemente prósperas. Tiene 3 hijos. El menor pasa un poco de heredar y se marcha a hacer fortuna a las Américas, pero los 2 mayores deciden quedarse y se casan. Y ahí, amigos, es donde empieza el desastre. Las nuevas esposas traen la cizaña a la casa y en estos 2 hermanos empieza a hervir una envidia y una codicia totalmente tóxicas. Literalmente dejan de disfrutar de lo que tienen, solo por la ansiedad ciega de heredarlo todo cuando su padre muera. Lo que de verdad te atrapa aquí es cómo se va construyendo la tensión visual. Un día de otoño, el padre, Álvar González, sale a pasear y se queda plácidamente dormido bajo un olmo gigante, al lado de una fuente. Y mientras duerme, tiene un sueño oscurísimo y profético. En ese sueño familiar, ve el hacha de su casa, la herramienta de toda la vida con la que cortaban la leña. Pero de repente coge una luz siniestra y parece que está goteando sangre. Es una locura, ¿no? Es como el miedo instintivo del ser humano avisando de la tragedia que se avecina. Y vaya si se avecina. La cronología de este crimen revela una realidad brutal. El sueño se materializa de la peor forma posible. Los hijos mayores encuentran a su padre ahí, durmiendo, y movidos por esa avaricia ciega, cometen lo impensable. Lo asesinan a sangre fría junto a la fuente con esa misma hacha. Y claro, para borrar las huellas, arrastran el cadáver por un barranco, le atan una piedra a los pies y lo tiran a las profundidades de la Laguna Negra, un lugar aterrador que parece no tener fondo. Con esta salvajada consiguen la herencia, pero ojo que la historia no termina aquí ni muchísimo menos. Sección 2. La tierra maldita. Consiguen su herencia, sí. Pero aquí viene lo verdaderamente inquietante de todo este análisis. Después de cometer el asesinato, los hermanos se creen victoriosos. Creen que se han salido con la suya. Pero resulta que se van a topar con un juez y verdugo implacable con el que no contaban para nada, la propia naturaleza. De repente, la tierra de Álvar González despierta y se transforma en un castigo sobrenatural continuo. Y el castigo es inmediato. Fijaos, la codicia es muy buena para arrebatar, pero resulta que es pésima para trabajar. Esas mismas tierras que bajo el mando del padre rebosaban abundancia, ahora repudian por completo a los asesinos. Donde antes crecía un trigo rubio espectacular, ahora solo asoman malas hierbas y unas amapolas que parecen manchas de sangre.
Las ovejas empiezan a enfermar y mueren por docenas. Llegan heladas tardías en plena primavera que destrozan cualquier cosecha. Es una imagen potentísima. La tierra misma, manchada por el crimen, se niega en rotundo a recompensar a las manos ensangrentadas de los hermanos, dejándolos en la más absoluta miseria. Y justo en medio de esta ruina hay un giro argumental fascinante. ¿Os acordáis del hermano menor, Miguel? Pues vuelve de las Américas convertido en un hombre rico. Al ver a sus hermanos arruinados, les compra una parte de esa tierra maldita y se pone a trabajarla con todo su empeño. Y ocurre un milagro. Gracias a sus manos limpias y su fe, la tierra que parecía muerta vuelve a dar unas espigas de trigo enormes. Claro, al ver esto, la envidia primigenia de los hermanos mayores vuelve a encenderse. Se hace evidente esa terrible verdad. La maldad humana es como la laguna negra, no tiene fondo. Literalmente no soportan ver triunfar a su hermano donde su propia avaricia ha fracasado. Así que la historia repite su macabro ciclo. Los hermanos mayores asesinan también a Miguel, ahogándolo fríamente en la presa del molino. Pero entonces, al intentar retomar las tierras, bueno, ahí empieza el terror psicológico absoluto. Cuando el hermano mayor intenta arar, la tierra se cierra sola frente a él, impidiéndole abrir el surco. El otro hermano se pone a cavar en la huerta y, para su horror extremo, ve que de la tierra empieza a brotar sangre fresca. Y lo más escalofriante de todo, en la penumbra ven la figura luminosa de su padre muerto, que ha salido de la laguna para labrar las tierras de su hijo Miguel. Es el recordatorio vivo de que no duerme bajo la tierra el que la tierra ha labrado. La persecución mental y sobrenatural se vuelve totalmente insoportable. Y llegamos a un desenlace verdaderamente cinematográfico. Una tarde sombría, completamente devorados por la culpa y rodeados por un paisaje que adopta formas de bestias amenazantes, los dos hermanos caminan perdidos hasta llegar al borde de la temible laguna negra. Allí, en la oscuridad, rodeados de sombras, gritan aterrados hacia el abismo. ¡Padre! Y mientras el eco repite el lamento de peña en peña, las impasibles aguas sin fondo los envuelven y se los tragan para siempre, completando el ciclo del castigo. Sección 3. El espejo del alma. La historia es absolutamente cautivadora, desde luego, pero vamos a dar un paso atrás y pasar de la narrativa de este thriller al corazón filosófico de todo el asunto, porque aquí es donde Machado demuestra por qué es un genio atemporal. Ese paisaje estéril, frío, pardo y a veces hostil que hemos visto no es simplemente el escenario de un crimen en Castilla. ¿Qué va? Machado utiliza el entorno natural de una forma magistral, como un espejo ineludible del alma de sus personajes y, por extensión, del alma humana. Casi siempre pensamos que el mundo exterior es simplemente lo que nos rodea. Pero atended a este concepto, el paisaje del alma. Este es el verdadero secreto detrás del libro de 1912 y por qué sirve para explicar nuestra mente hoy. El entorno actúa como un espejo psicológico directo. Si tu mente está corrompida por la envidia o la culpa, como los hermanos asesinos, el mundo que experimentas va a ser árido, cerrado y amenazante. Por el contrario, el trabajo honesto de Miguel hacía florecer ese mismo paisaje. Es una lección brutal de desarrollo personal camuflada en un poema clásico. Nuestro mundo exterior siempre va a estar teñido por el estado de nuestra conciencia interior. Sección 4. El eco del mañana. Ya acercándonos al final de esta exploración, vemos cómo toda esta obra, a través de sus paisajes, nos habla a gritos sobre nosotros mismos. Machado, que había perdido a su propia esposa y veía en Castilla un territorio lleno de dolor y memoria, nos proyectó la idea de que todo crimen y toda ausencia dejan una huella imborrable en el tiempo. Nos enseña que la avaricia solo produce ruina y que tarde o temprano esa realidad que intentamos forzar mediante engaños y atajos se va a volver contra nosotros exigiendo justicia. Y para cerrar, Machado tiene un verso maravilloso que dice que el alma es distancia y horizonte. Después de ver cómo la envidia enfermiza envenenó la tierra de Álvar González y destruyó a toda una familia, surge una reflexión inevitable. ¿Qué oscuros secretos habitan en nuestro propio paisaje interior? ¿Estamos cultivando tierras fértiles con nuestras acciones o son tierras manchadas por nuestros propios fantasmas? Un clásico literario que sin duda alguna nos obliga a mirarnos en el espejo más profundo. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.